Capítulo 111. El laberinto. Raziel interrumpió su tarea cuando el poder la golpeó como una ola, desbordándose desde el séptimo cielo a través del gran portal, haciéndole erizar la piel. Raziel lo sintió antes de verlo, una calidez que se extendía por el primer cielo y que hizo que cada parte de su ser se pusiera en alerta. A su alrededor, miles de ángeles se detenían en pleno vuelo, en plena conversación, en pleno acto de cualquier cosa. Sus blancas alas se quedaron quietas. Sus ojos se abrieron de par en par. Algo estaba sucediendo. Más concretamente, su padre estaba haciendo algo que bastó para detener temporalmente toda actividad en el cielo. Los ángeles supervisaron la administración del ángel que trabajaba con gusto para que la ciudad de plata permaneciera limpia. Después llegó la luz. No era el resplandor habitual que llenaba su reino, sino algo más brillante, más intenso. Caía un aguacero desde arriba y a Raziel se le oprimió el pecho con una emoción que no podía nombrar. Entonces los rayos impactaron. Ella no podía verlos, nadie podía, pero podía sentirlos atravesar el aire. Un ángel jadeó al ser atravesado por una luz dorada. Otro gritó de sorpresa. En todo el firmamento, sus hermanos y hermanas recibían bendiciones aparentemente al azar. Eso era lo que podía percibir. La energía que los envolvía y les infundía poder de diversas maneras. Como censora, podía verlo y no dudaba de que los demás llegaban a la misma conclusión. El aire se llenó de sus voces, la excitación creciendo hasta rozar la histeria. Como niños otra vez. Raziel lo sintió antes de que la alcanzara. Cuando entró en ella, no pudo respirar. La luz no le hacía daño, pero llenaba cada rincón de su alma, instalándose en un espacio que no sabía que estaba vacío. Le ardían las manos y, al mirar hacia abajo, vio que se le formaba un guantelete alrededor del brazo derecho. Escamas rojas, bordes brillantes, sólidas, reales y suyas. Sus hermanos la rodearon de inmediato, tocándole los hombros, las alas, con los rostros iluminados por la admiración. Alguien reía. Otro lloraba. Raziel miró fijamente el guantelete y sintió que se le cerraba la garganta. Un Sacred Gear. Su mente se detuvo en seco y, a medida que la comprensión se extendía entre sus hermanos a su alrededor, solo pudieron llegar a una conclusión. Ahora sí eran dignos. Finalmente, digno de la pena. Su padre los miró y decidió que merecían lo que se había hecho para los humanos. La idea hizo que a Raziel le ardieran los ojos. A su alrededor, el cielo estalló en júbilo. Annabeth. Perky y la voz de Annabeth sonaba tensa por la preocupación mientras observaba la enorme figura que hacía guardia cerca de la casa grande. La criatura era gigantesca, de al menos 3 metros de altura, cubierta con una armadura que parecía hecha de sombras solidificadas. No se movió, no respiró, simplemente, se quedó allí parado. Mirando. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Annabeth, mirando a la figura corpulenta y luego a Perky. Perky levantó la vista del suelo, donde había estado pateando la tierra distraídamente. Kay apareció con ese ángel increíblemente guapo y dijo que vendría conmigo, y luego me dejó a este tipo. Para protegerme. Dijo que vendrá pronto. Annabeth parpadeó. Luego suspiró profundamente, pellizcándose el puente de la nariz. Admiro tu capacidad para simplificar toda esa afirmación hasta tal punto. ¿Qué? Eso fue lo que pasó, dijo Perky encogiéndose de hombros. Annabeth suspiró. Perky, el rey del cielo acaba de aparecer con un ángel, te asignó un guardaespaldas personal que parece capaz de levantar un edificio y lo resumiste como si estuvieras hablando de pedir una pizza a domicilio. La figura corpulenta ladeó la cabeza y miró hacia el edificio más cercano con un gesto casi inquisitivo. Quiero decir, dicho así, suena mucho más dramático, admitió Perky asintiendo con la cabeza. Annabeth negó con la cabeza, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. A pesar de todo, a pesar del miedo que la carcomía por la misión que le esperaba, la completa incapacidad de Perky para comprender la gravedad de las situaciones sobrenaturales resultaba casi reconfortante. ¿Así que de verdad viene?, preguntó con voz más suave.
¿Kai va a ayudar? Annabeth no podía negar que extrañaba a Kai, y enterarse de que se había convertido en Dios y la había dejado sin palabras. No solo el padre de Kai había enviado ayuda a petición suya, sino él mismo. ¿Pero cómo? No tenía sentido. ¿Acaso Kai estaba jugando con ellos? Pero no, ellos no eran quienes él era, ni siquiera lo que muchos decían del Dios bíblico. Era un misterio. Perky asintió. Sí. Algo cambió. Le pregunté qué pasaba y me miró con cara de pocos amigos, ¿sabes? Esa mirada sería. Dijo algo de que había un grupo detrás de todo esto y que estaban vinculados a algunos de sus enemigos o algo así. Annabeth frunció el ceño, con la mente a 1000 por hora. ¿Problemas para Kai? El mismísimo Dios del cielo tenía problemas por culpa de I. Su voz se apagó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿En qué lío se ha metido Luke? El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Lucas. La persona que los había traicionado a todos. No lo sé, admitió Perky en voz baja. Pero si la cosa es tan grave que Kai se está involucrando personalmente y no terminó la frase. Annabeth frunció el ceño pero lo aceptó. Luke había intentado matarla y ella no podía olvidarlo. La traición dolió profundamente. Annabeth miró hacia el horizonte, hacia el oeste, donde supuestamente tenían retenida a Artemisa. ¿A dónde les llevaría la búsqueda? Sonigzade se había marchado hacía unos días con las demás cazadoras, siguiendo la profecía para rescatar a Artemisa. Se suponía que ellas serían las guías. Ahora se habían ido, dejando a Annabeth y Perky intentando averiguar cómo seguirlas. O al menos eso parecía, Perky se conformaba con dejarse llevar por la corriente a falta de un término mejor. Ni siquiera tenemos guía, murmuró Annabeth. El grupo de Soya se fue. Vamos a ciegas. Lo resolveremos, dijo Perky con más seguridad de la que ella sentía. Siempre lo hacemos. Y ahora tenemos y señaló al guardián. Sea lo que sea. Además, viene Kai. Seguro que puede abrirnos un camino con magia. Dudo que sea tan fácil, dijo Annabeth frunciendo ligeramente el ceño. Pero aunque no puedo asegurar que Kai nos vaya a abrir un camino por arte de magia, estoy segura de que encontraremos una solución. Perky sonrió. No notaba mucha diferencia, pero quizás algo había cambiado. No lo hemos comentado mucho. Nuestro amigo el Rey del Cielo, dijo Annabeth secamente, mirando a Mahoraga. Porque esa es una frase normal. Echó un vistazo al artefacto que cubría el cuerpo de la enorme bestia, observando su leve brillo. Perky le había dicho que era una especie de artefacto de privacidad, así que podía hablar libremente sin que nadie escuchara el secreto, aparentemente tan importante. Nada en nuestras vidas es normal, lista. Buen punto, sesos de alga. ¿Crees que va a venir acompañado? Preguntó Perky tras un momento. Sí, dijo Annabeth. Si de verdad se ha convertido en el Rey del Cielo, por muy descabellada que parezca la afirmación, supongo que traerá a alguien fuerte. Aunque probablemente no muchos, ya que mencionó que quería mantenerlo en secreto, ¿verdad? Perky asintió, con expresión intrigada. Se quedaron en silencio un momento, ambos mirando fijamente al guardián. Seguía sin moverse. ¿Crees que come? Preguntó Perky de repente. Perky, eso no es. Lo que digo es que, si me está protegiendo, debería saber si tengo que alimentarlo. ¿Qué comen esos monstruos? Comida normal. Niños. Sueños e ilusiones. ¿Un monstruo? No lo creo, quizás sea algún tipo de bestia celestial, dijo Annabeth, ignorando sus palabras. Perky frunció el ceño. No sé si contarán, pero tal vez algunos de los hijos de Ares podrían resultar útiles y... Una sensación inundó a Annabeth. Comenzó como un calor en el pecho, que luego se extendió como la luz que atraviesa las nubes. Sintió como sus partículas de sangre divina se inundaban de poder y, por un instante, el toque de un ser muy superior a ella tocó su alma. Sintió una energía que la rodeaba y un poder que le llenaba las venas. Ella jadeó, tropezando. Annabeth. Perky se puso a su lado al instante, tranquilizándola. ¿Qué ocurre? No pudo responder.
El poder que la inundaba era abrumador. No doloroso, sino intenso. Puro. Se sentía como ser vista. Como ser reconocida por algo vasto e incomprensible. ¿Qué estaba pasando? ¿La había maldecido algún dios? Porque aquella presencia solo podía ser la de un dios. Pero el poder que le recorría las venas no se sentía como una maldición, ni mucho menos. Su mano se movió por sí sola, elevándose frente a su rostro. La luz se concentró alrededor de su dedo anular, condensándose, solidificándose. Y allí estaba. Un anillo. De una belleza indescriptible. Parecía un espejo invertido hecho sólido, cuya superficie capturaba y reflejaba la luz de formas imposibles. Plata, cristal y algo más, algo indescriptible. Se sentía vivo. ¿Qué demonios? Dijo Perky, con expresión estupefacta mientras lo miraba fijamente. Annabeth flexionó la mano, observando cómo el anillo reflejaba la luz. De repente, otra versión de sí misma parpadeó a su lado. De alguna manera, ella sabía que esto era obra de Kai. Cuando, caminando con Michael a mi lado, observé con curiosidad el progreso de mis fragmentos divinos. Fragmento divino progreso. 32,3%. El fragmento de Dios. El fragmento resucitado de su esencia que se ha fusionado con el usuario. A medida que el fragmento progresa, el usuario recibirá más habilidades de su contraparte fusionada. Ya ve. Ya estoy a medio camino de otra habilidad divina y el progreso en lo que respecta al fragmento divino había estado creciendo rápidamente últimamente, o más rápido que antes. No estaba seguro del por qué, si actuaba más en consonancia con mi predecesor o si se debía a otra cosa. Tenía la vaga teoría de que obtener el Santo Grial me había ayudado y encajaría con mi historial de objetos que poseían la impronta divina. Esto estuvo bien y las habilidades se estaban volviendo más poderosas y, sinceramente, esto era probablemente lo único que consideraría valioso, junto con mi habilidad única para descargar. Revisé una vez más mi progreso con los fragmentos divinos antes de cerrar la pantalla. El crecimiento había sido significativo, aunque aún me quedaba bastante camino por recorrer. Fuera lo que fuese que lo acelerara, lo aceptaría sin quejarme. Mi atención se centró en Michael, que me esperaba. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de la ropa que se había puesto mientras caminábamos. Me quedé mirando las túnicas negras de campesino que parecían robadas de una convención de cosplay medieval. La tela era áspera, el corte era incorrecto y no combinaba en absoluto con la enorme espada, que parecía más una joya que un arma. Brillaba peligrosamente bajo la luz y contrastaba fuertemente con su atuendo. Miguel. Sí, padre. Se giró para mirarme, completamente serio. Lo cual me pareció adorable. ¿Qué llevas puesto? Pregunté. Se miró a sí mismo y luego me miró a mí con genuina confusión. Ropa discreta. Michael, dije lentamente. Cuando dije que debíamos ser discretos y... ¿Sí? Preguntó Michael inocentemente. Extendí la mano y, con un destello de poder, reemplacé la atrocidad que llevaba puesta por una simple túnica. No es ese tipo de sigilo. Hice una pausa y luego me cambié a ropa informal. También me puse un kimono. Si bien podría haber hecho que Michael se cambiara, si iba a llevar la espada de esa manera, dudo que importara. Michael miró mi atuendo con aprobación. Sonreí. ¿Estás listo? Sí, padre, mis deberes se han repartido entre Uriel y Rafael, respondió Miguel, con postura rígida. El contacto con la iglesia será más fácil ahora que Metatron asume un papel más activo. Estamos recibiendo una afluencia de líderes y antiguas ramas del cielo se están reconectando. Asimilé la información. Entonces podemos irnos tranquilos. Asegúrate de mantener el contacto con Rafael y Azrael. Aunque sospecho que encontraré a algunos espectros discretamente cerca, dije con una sonrisa divertida. Por muy fría que Azrael intentara ser, en el fondo era extremadamente tierna. Michael sonrió con complicidad. Me lo imagino, padre, has logrado reunir a un buen grupo de mujeres. Le lancé una mirada.
Que quede claro que no fue a propósito. Solo papá podría hacer algo así, dijo Michael felizmente. Puse los ojos en blanco. Pues pongámonos en marcha, dije, respirando hondo y sintiéndome inesperadamente vacilante. Extendí la mano y Michael casi me agarró del brazo con avidez. Desaparecimos en un destello de luz, la mejor forma de teletransportación indetectable que había encontrado hasta entonces. El mundo se desdibujó, cambió, y nos materializamos en los límites del campamento mestizo. La familiar vista de las cabañas, los campos de entrenamiento y la casa grande se extendía ante nosotros. Michael, pregunté. Michael agitó la mano con displicencia. El espacio se curvó a nuestro alrededor con una fuerza repentina y una especie de barrera se formó sobre nosotros. Un poderoso hechizo angelical que nos permitiría pasar desapercibidos. Quería encontrar a Perky. No tardamos en encontrarlos, sobre todo porque Michael no tuvo ningún problema en percibir al hijo semidios de Poseidón, como él mismo lo describió. Perky estaba entrenando a una velocidad impresionante contra Annabeth. Incliné la cabeza. Parecía que alguien se había adaptado a su Sacred Gear con bastante rapidez. Contraatacaba enseguida y le plantaba cara con valentía. Si Perky usara todo su poder, la aplastaría sin esfuerzo, pero aún así era impresionante. Mis ojos se posaron en Mahoraga, que parecía estar observando. Los otros jóvenes semidioses que entrenaban cerca lo miraban con extrañeza y cierta cautela, a excepción de los hijos de Ares, que lo evaluaban. Mahoraga giró la cabeza hacia nosotros. Mis labios se curvaron. Michael me miró con expresión interrogativa y yo le devolví una mirada positiva. Perky se animó y, sorprendentemente, pareció percibir algo. El aura de ocultación probablemente no era necesaria, pero yo andaba acompañado de un archiserafín. Obstruiría la vista de la mayoría, pero en definitiva no estaba destinado a nadie por encima de la clase alta. El aura de ocultamiento desapareció. Perky nos notó casi al instante. ¿Cuándo? Se acercó trotando, sonriendo. Perky. Levanté la mano en señal de saludo. Luego vi un destello de cabello rubio y de repente Annabeth estaba allí, rodeándome con sus brazos en un fuerte abrazo. Hola, Annabeth, saludé. Kai, ha pasado demasiado tiempo, dijo, con la voz ligeramente amortiguada contra mi hombro. Le devolví el abrazo, sorprendida pero no de forma desagradable. Sí. ¿Cómo has estado? Pregunté. Ella retrocedió, y pude ver la mezcla de emociones en su rostro. Alivio, confusión y preocupación. Estoy bastante confundida, y creo que ya sabes que mi tiempo aquí en el campamento no ha sido precisamente aburrido, dijo Annabeth con un suspiro. Ah, sí, Luke, dije haciendo una mueca. Lo sé, dijo Annabeth frunciendo el ceño. Me lo advertiste. Debería haber sospechado más. Era tu amigo, dije encogiéndome de hombros. No te culpes demasiado. Supongo que no esperabas que intentara matarte directamente. Perky se acercó, observando a Michael con abierta curiosidad. Michael le devolvió la mirada. Estaban en un duelo de miradas. Annabeth asintió, con expresión de escepticismo. Habría muerto si no fuera por ti, dijo. Me he esforzado tanto por hacerme más fuerte, tanto que mis propios hermanos se preguntan si en realidad soy hija de cierto dios de la guerra. Menos mal que me rezaste, dije sonriendo. Annabeth esbozó una leve sonrisa, luego se quedó pensativa. Kai comenzó, mirando a Michael. ¿Sí? ¿Cómo llegaste exactamente a ser el rey del cielo? Preguntó Annabeth con un dejo de inquietud. Ah, sí. Había olvidado lo extravagante que sonaría eso. Es complicado. Pero, para simplificarlo, Dios murió y yo soy su reencarnación. Y he estado heredando lentamente sus poderes, dije, intentando no complicar aún más un tema ya de por sí muy complicado. Annabeth me miró fijamente. En serio, tú y Perky tienen talento, dijo Annabeth riendo a carcajadas. Eso no es nada sencillo, Kai. Los dioses no aparecen de la nada. Y el dios bíblico estaba muerto y qué locura.
Sí, asentí con aire de sabiduría, lo que me valió una leve mirada fulminante. Annabeth parecía abrumada. ¿Así que ahora eres un dios? ¿El dios al que rezan mis padres? ¿El dios al que yo he rezado? Todavía no del todo, pero ya casi lo consigo. En cierto modo sigo siendo un ángel y aún no he obtenido ningún dominio, dije tímidamente. ¿Así que no tienes el poder de un dios? Annabeth pareció asimilarlo, aunque su voz se tornó preocupada. ¿Estás segura de que deberías estar fuera del cielo? Dios mío, no puedo ni imaginar cómo estarán reaccionando los ángeles a esto. Mi rostro se transformó en una mueca feroz. Desde luego que no fue agradable para ellos. Pero no se preocupen, yo también he mejorado mucho y poseo habilidades divinas. Cerró los ojos durante unos segundos, antes de abrirlos y sonreír. Supongo que eso es bueno. Sus ojos se posaron fugazmente en Mahoraga y Michael. Y parece que cuentas con el poder del cielo de tu parte. Entonces dijo Perky, finalmente tomando la palabra mientras miraba alternativamente a Michael y a mí, ¿quién es tu amigo? Me aparté un poco. Este es Michael. Nos ayudará con la misión. Ambos semidioses se miraron fijamente. Los ojos de Annabeth se abrieron de par en par. Miguel repitió lentamente. ¿Cómo, Miguel el arcángel? Sonreí. Exactamente. Hubo un instante de silencio. Trajiste un arcángel, dijo Perky secamente. A un campamento de semidioses griegos. Estábamos llamando bastante la atención. Parecía apropiado dadas las circunstancias. Me encogí de hombros. Michael asintió con sabiduría. Es un placer conocerte. Annabeth parecía que iba a necesitar sentarse. Claro. Sí. ¿Por qué no? Perky se frotó la cara. No me importaría tener al temible y sin duda poderoso ángel de mi lado. ¿Aterrador? Annabeth parecía estar pasando por 17 procesos mentales distintos a la vez. Supongo que tiene sentido, el cielo no te permitiría viajar sola así como así. Desconocían el alcance de esa declaración. Si no hubiera traído a Michael, me habrían encerrado y me habrían enviado a todo el cielo conmigo. Lo cual, si bien sería bienvenido, resultaría bastante estridente. Incluso ahora habíamos sobrepasado las fronteras con los griegos. Quirón no estará contento. Tiene esa extraña manía de que los equipos de 3 vayan a las misiones. Pero supongo que Greg también vendrá, formando un equipo de 5, reflexionó Perky. ¿Greg? Pregunté. Sí, dijo Perky, señalando a Mahoraga. Sin duda, es un nombre para un general divino, respondí con cierta gracia. Su nombre es Imariel, pero también puedes llamarlo Greg. Casi al instante siguiente de mi declaración, Michael giró la cabeza hacia mí con tal rapidez que se oyó un crujido y una leve ráfaga de viento. Sentí su mirada clavada en mi espalda. ¿El general divino? Preguntó Annabeth, mirando fugazmente a Michael. Michael me miró, y luego volvió a mirar a Mariel, a quien acababa de llamar Mariel. Te reto a un duelo. Exclamó Michael con fiereza, desenvainando su espada. Su poder comenzó a emanar y un aura de fuerza empezó a distorsionar el aire, acompañando su declaración. Me giré hacia él con una ceja alzada. Apuntaba con su espada al inmóvil Mahoraga. La espada relucía con luz. Observé su rostro avergonzado y casi haciendo pucheros. Michael, dije, genuinamente confundido. Padre, respondió Michael obedientemente. ¿Puedes bajar la espada? Pregunté con un dejo de diversión. Ese sí, padre, tartamudeó Michael, sonrojándose levemente, pero aceptó de todos modos. Bajó la espada, pero sus ojos casi fulminaban con la mirada a Mahoraga. Ups. Entonces Annabeth pareció recordar algo. Alzó la mano y el anillo apareció en su dedo, brillando con la luz de la tarde. Además, tengo que preguntar, ¿tuviste algo que ver con esto? Mi expresión se iluminó. Ah, lo has entendido, bien. No sabía cómo funcionaría eso con un semidios, dije intrigado. Sí, es mío. Decidí darte una ventaja adicional antes de comenzar la misión.
Sí, pero ¿qué es exactamente? Giró la mano, observando el brillo del anillo. Se siente extrañamente íntimo y cercano a mis poderes de semidiosa. Se llama Sacred Gear, expliqué. Imagínalo como un artefacto divino que otorga habilidades a quien lo porta. El tuyo, en concreto, crea principalmente espejismos, pero también tiene otras ventajas. Los ojos de Annabeth se abrieron aún más. Eso es increíble. Y tú simplemente miró el anillo, luego a mí. ¿Me diste esto? Es difícil de explicar, suspiré. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar? Se está reuniendo bastante público. Annabeth por fin se percató de la presencia de las decenas de semidioses curiosos. La escena fue bastante llamativa, y Michael no pasaba desapercibido. Incluso con ropa sucia, parecía una especie de príncipe alto. Luego estaba Mahoraga, que era como un grácil y angelical jefe de videojuego. Perky asintió. Probablemente sea lo mejor. No quisiera que pensaran que estamos tramando algo. Su voz era monótona y yo sonreí con sorna ante su comentario. Podemos ir a mi cabaña. Será lo suficientemente privada, dijo Perky, poniéndose un poco más serio. El camino hasta la cabaña de Perky fue rápido, aunque no sin incidentes. Todos los campistas que pasaban se detenían a mirarlos. Algunos cuchicheaban entre sí. Algunos de los niños Ares parecían listos para iniciar una pelea hasta que la cabeza de Mahoraga giró hacia ellos con precisión mecánica y de repente buscaron otro lugar donde estar. La cabaña de Perky era exactamente como la recordaba. Paredes azules, decoración de inspiración griega y ese inconfundible olor a sal marina. Nos abrió la puerta y entramos en fila. Michael entró el último, inspeccionando el área. Entonces, Sacred Gears. ¿Qué son exactamente? Preguntó Annabeth. Me acomodé en una de las camas e hice un gesto a Annabeth para que se sentara. Perky se sentó, mostrando un claro interés, mientras Mahoraga permanecía en la puerta, de pie junto a Michael, quien lo miraba fijamente. Lo que siguió fue una conversación más profunda en la que Annabeth actuaba como una niña emocionada mientras que Perky parecía estar cada vez más atónito por el momento. ¿En serio, puedes regalarlas así como así? Preguntó Perky incrédulo. No, necesita un buen índice de compatibilidad o su potencia se vería muy disminuida, respondí. ¿Y el mío? Preguntó Annabeth, con su mente analítica ya a toda marcha. Mientras asignaba Sacred Gears a diversas personas que podrían necesitarlos, descubrí que tenías una gran afinidad con uno. Una combinación excepcional, de hecho. Así que decidí que te lo merecías. Las mejillas de Annabeth se sonrojaron ligeramente, una rara muestra de emoción que rompía su habitual compostura. Gracias, Kai. De verdad. Es increíblemente generoso. Eres mi amigo, dije simplemente. Y te embarcas en una misión más peligrosa de lo que crees. Necesitarás todas las ventajas posibles. Perky entrecerró los ojos. ¿Y dónde está mi increíble artefacto divino? No tenías compatibilidad con los Sacred Gears que revisé, respondí con voz monótona. Y dudo que la necesites, considerando que de alguna manera has logrado acceder a lo más profundo de la clase suprema. Annabeth nos miró alternativamente, con una mezcla de curiosidad y gratitud reflejada en su rostro. Luego sonrió, con una sonrisa sincera y cálida. Le daré buen uso. Lo prometo. Sé que lo harás. Por extraño que parezca, su mirada se dirigió fugazmente hacia Michael. El ambiente se relajó por un instante, pero entonces sentí que Michael se movía a mi lado. Su postura cambió, volviéndose más rígida. Más seria. Michael, dije en voz baja. El ángel asintió una vez. Su mano se movió en un gesto complejo, y de repente el aire en la cabina cambió. El poder emanó de él en oleadas, formando capas de protecciones y barreras que cubrieron la habitación como una manta invisible. Los sonidos del exterior se amortiguaron y luego desaparecieron por completo. Protecciones de privacidad. Poderosas. Perky y Annabeth se pusieron tensos al percibir el cambio en el ambiente. ¿Cuál es la situación? Pregunté, dejando caer en mi tono toda pretensión de despreocupación.
La expresión de Perky se ensombreció de inmediato. Intercambió una mirada con Annabeth, y pude ver la preocupación en sus ojos. Quirón se ha ido, reveló Perky con voz pesada. Enarqué una ceja. ¿Se ha ido? Annabeth aclaró rápidamente, inclinándose hacia adelante. Hace poco, el árbol de Thalía, el árbol del que les hablé hace un tiempo que protege el campamento mestizo con una barrera, fue envenenado. Ocurrió justo después de la desaparición de Lady Artemisa. Sospechamos que Luke fue el responsable, pero culpan a Quirón por ser hija de Zeus. Asentí lentamente, atando cabos. Así que Zeus lo eliminó. Supongo que eso conlleva un problema, ¿no? Sí, dijo Perky, con la frustración reflejada en su voz. Estaba aquí cuando recibimos la misión. Nos animaba a ir, intentaba ayudarnos a entenderla. ¿Y ahora cuándo se fue? Pregunté. Perky parecía tímido. Hace apenas un día. ¡Qué fastidio!, murmuré. Habría sido útil. ¿Qué sabes de la misión? Perky se irguió, con expresión seria. Aparentemente tenemos que dirigirnos al oeste. Esperé a tener más información. No llegó nada. Bastante vago, dije secamente. Perky se removió incómodo. Sí, bueno, así es como funcionan las profecías, ¿no? Su tono era plano y molesto. No podría rebatir eso. Annabeth suspiró. El oráculo le dio a Zo una profecía antes de que se marchara con las cazadoras. Dice así. Cerró los ojos y recitó de memoria. 5 irán al oeste, encadenados, ante la diosa. 1 se perderá en la tierra sin lluvia. La maldición del Olimpo mostrará el camino, los enemigos de fuera se rebelarán. Campistas y cazadores unidos prevalecerán. 1 deberá resistir la maldición del titán, y 1 perecerá a manos del demonio. Dije, asimilando la profecía. Críptica, como siempre. Pero había pistas ocultas. Bueno, puedes despedirte de ella ahora que estoy aquí, pero las pistas sobre el destino final son bienvenidas. Perky dejó escapar un profundo suspiro. No sé qué hacer. No esperaba formar parte de otra misión nada más regresar. Tarareé, dándole una palmadita en la espalda. Miguel, dije, volviéndome hacia el arcángel. ¿Hay algo que puedas intentar para rastrear a la diosa? ¿Para localizar a Artemisa? Perky y Annabeth me miraron sorprendidos. Michael parecía pensativo pero no dudó. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz intensa, y un poder se concentró a su alrededor. Los escudos centellearon mientras extendía sus sentidos, escudriñando vastas distancias y atravesando las barreras entre mundos y reinos. Por un instante, la esperanza brilló en los ojos de Annabeth. Entonces el resplandor de Michael se desvaneció. Abrió los ojos y negó lentamente con la cabeza. No puedo encontrarla, padre. O está oculta tras poderosas protecciones y su voz se apagó, pero la implicación era clara. O quizás se encontraba en un lugar al que ni siquiera la vista de un arcángel podía llegar. Vale la pena intentarlo, dije. Gracias, Michael. Michael hizo una mueca y dirigió una mirada hacia Mauraga, cuya mirada permanecía inexpresiva. Así que volvemos al punto de partida, dijo Annabeth con voz tensa por la frustración. Perky frunció el ceño, luego de repente se animó. Espera, ¿y mis sueños? ¿Podrían ayudarme? Lo miré fijamente. A menos que estés pensando en mostrarnos un camino hacia allí, probablemente no. Perky se sonrojó. No, quiero decir, he estado teniendo sueños desde que recibí la misión. Veo cosas. Una montaña. Un manzano. ¿Podría significar algo? Quizás mi padre me está enviando visiones. Hizo una pausa. Ahora que lo he dicho suena estúpido, no importa, dijo Perky, negando con la cabeza. Intenté descartarlo antes de pensar en mi tiempo en los sueños de cierto demonio. Miré a Michael. Michael ladeó la cabeza, curioso. ¿Sueños enviados por alguien? Es posible, reflexioné, mientras desplegaba mentalmente la interfaz de mi misión. Pero no es hijo de Apolo, dijo Annabeth frunciendo el ceño. No debería ser capaz de tener visiones.
Sí, ese es el punto. Tenía curiosidad, ¿por qué sintió la necesidad de contárnoslo? Seguro que Perky sabía cómo sonaba. Mi mirada recorrió la misión y me detuve. Sus palabras sí, encajaba con la descripción de la misión. Pero me intriga por qué un dios proyectaría esos sueños. Si el Olimpo desconoce el paradero de Artemisa, entonces no es obra suya, dijo Michael pensativo. Y solo unos pocos son capaces de hacer tal cosa. Una trampa, concluye inmediatamente. Perky parpadeó, con los ojos muy abiertos. Espera, ¿crees que Estoy de acuerdo, dijo Annabeth, sorprendiendo a Perky. Piénsalo, insistió Annabeth. Alguien le envía sueños a Perky con la información justa para guiarlo a algún lugar. Pero el Olimpo no sabe dónde está la dama Artemisa. Eso significa que quien envía los sueños probablemente sea la misma persona que la secuestró. Volví a mirar la pantalla de misiones, leyendo entre líneas. El acertijo mencionaba una fruta dorada, un jardín, donde una vez estuvo Atlas. Mis conocimientos de mitología completaron la información faltante. ¿Conoces algún lugar así, Annabeth? Pregunté. Una montaña con manzanas doradas. El rostro de Annabeth palideció. El jardín de las Hespérides, susurró. Donde Atlas se vio obligado a sostener el cielo. Está en el monte Tamalpais, en California. Eso está al oeste, dijo Michael tras un momento. Si mis cálculos sobre su ubicación aproximada son correctos. Así que alguien te está enviando sueños que se relacionan con la profecía que te dieron, dije secamente. Lo cual supongo que no es asunto de los olímpicos, considerando que no se ha publicado nada oficial y tal cosa permitiría la interferencia de los dioses, dijo Michael, mirándome fijamente. Sin duda es una trampa, sentí. Quieren que Perky viaje hasta allí a través del mundo humano, seguramente con un montón de sucesos desagradables planeados para él en el camino. ¡Qué fastidio! Lo que significa que tendremos que buscar otro medio de transporte para su seguridad, dijo Michael, haciendo una pausa. Y la de sus acompañantes, añadió a modo de reflexión. Perky miró a Michael sin expresión. ¿Pero qué pasa si nos equivocamos? Preguntó Perky con una voz inusualmente baja. Solo son sueños. Entonces volvemos a empezar de cero, dije encogiéndome de hombros. Y yo haré que Gabriel baje aquí. ¿Gabriel? Preguntó Perky, confundido. Michael esbozó una leve sonrisa. Era sutil, pero estaba ahí. Mi novia, dije con naturalidad, o al menos lo intenté. ¿El arcángel? Preguntó Annabeth, con la voz cargada de desconcierto. ¿Estás saliendo con un arcángel? Sí. Perky parpadeó. Luego volvió a parpadear. Espera, ¿cómo Gabriel? ¿El qué? Anunció el nacimiento de Jesús, sí, interrumpió Michael con suavidad. Es muy guapa. Dijo esto último con lo que podría haber sido orgullo. Ante todo, es una rastreadora sin parangón, revelé con una sonrisa orgullosa. Perky se quedó mirando fijamente. ¿Estás saliendo con un arcángel? Preguntó como un disco rayado. Sí, nuestra relación es bastante especial, admití con un ligero rubor. ¿Por qué no hacerlo ahora? Preguntó Annabeth, apartando la revelación con un esfuerzo visible. Podría alertar a quienes no quieren que se encuentre a la diosa y complicar las cosas. Quiero pasar desapercibida y que mi participación sea mínima, añadí con una sonrisa. Aunque no lo creas, tener varios seres poderosos en la misma zona dificulta mucho el ocultamiento. Estuve tentado de llamarla. Pero estaba bastante seguro de que teníamos el lugar controlado y entrar a lo loco no era mi intención. Supongo que iba a hacer eso el hermoso ángel que trajiste la última vez, dijo Perky, cediendo. Estaba prácticamente babeando por ti. Michael inclinó la cabeza. Ah, Azrael. El segundo ángel más hermoso del cielo, si no me equivoco, según dicen los muchos humanos que han contemplado su rostro. Solo por detrás de Gabriel. Dirigí una mirada hacia Michael, que seguía mirando fijamente a Mahoraga. Perky casi se cae. ¿Qué? Suspiré y lo ignoré por el momento, ignorando el rubor en mis mejillas.
Eso nos lleva a preguntar, ¿cómo vamos a llegar allí? Pregunté. Michael, ¿podemos teletransportarnos? Lo dudo mucho, respondió al instante. Quizá cerca, pero la montaña que alberga a un titán y un árbol cuyos frutos otorgan poderes divinos está fuertemente protegida contra la teletransportación, añadió Michael. ¿Quieres que intente romperlos? Preguntó Michael con un atisbo de esperanza. No, por ahora no hará falta, dije frunciendo el ceño. ¿Hay alguna otra manera? Se desinfló y volvió a mirar a Mahoraga. ¿Qué estaba pasando? Annabeth parecía sumamente concentrada. Hay una manera, y dijo Annabeth. Pero no estoy segura de cómo llegaríamos allí. ¿Por dónde? Pregunté. Se mordió el labio, pensativa. Lo leí en uno de los textos antiguos del campamento. Hay un laberinto subterráneo enorme que un semidios llamado Dédalo construyó hace miles de años, uno que se puede usar para viajar a cualquier lugar sin ser detectado. Parpadeé. ¿Un laberinto mágico? Sí, según los registros, se extiende por debajo de la mayor parte de Estados Unidos, quizá incluso más allá, dijo Annabeth con vacilación. Conecta con diferentes lugares, y si sabes cómo navegarlo, teóricamente podrías usarlo para viajar largas distancias. Michael frunció el ceño. Eso suena ineficiente y podría resultar un obstáculo. Nos permitiría pasar desapercibidos y hay maneras de sortearlo. Simplemente es difícil, dijo Annabeth. Lo pensé un momento. ¿Un sistema mágico de autopistas subterráneas que podría sortear los bloqueos? ¿Para qué lo usaríamos? Pregunté confundido. Parece que tardaríamos más que simplemente teletransportarnos cerca. Estaríamos a salvo de trampas y de la influencia de este grupo si de verdad crees que nos enfrentaremos a tales problemas, respondió Annabeth. Ah, ya veo, asintió Michael. Potencialmente molesto, pero menos peligroso que un ser desconocido colocando trampas, además de lo más importante, la presencia de la Brigada del Caos. Aunque peligroso, dudo que con Lord Michael y nuestro grupo haya algo que pueda derrotarnos, dijo Annabeth pensativa, y finalmente suspiró. Sinceramente, no lo sugeriría, pero sé que no debo ignorar tus advertencias. Si existe tal amenaza, prefiero que busquemos otra forma de llegar allí. Es una buena idea, respondí asintiendo. Podría preguntarle a este ahí. Sentí su presencia clavada en mí. Pero no quiero involucrarla. Y estoy bastante seguro de que no tiene la autoridad para hacerlo. Si lo pide, solo llamará la atención sobre ella y eso no se puede permitir, concluí. Quería mantener mis cartas ocultas por ahora. Podría haberme enfurecido fácilmente, incluso estando solo con Michael, pero eso me delataría demasiado pronto. Habían intentado sorprendernos y quería devolverles el golpe. Quizás la ira nublaba mi juicio, pero la idea me resultaba profundamente atractiva. Annabeth asintió. Es que no conozco a nadie que sepa dónde está la entrada ni si hay una salida más cercana a la montaña. No sonaba muy bien, pero tener un laberinto que evitara la cantidad de molestias y amenazas que sentía que iban a estar ahí fuera tratando de atrapar a Perky, y por extensión a mí. Sonaba mucho mejor. Lo consideré. ¿Cuánto tiempo tardaría? Pregunté. Hay otro problema, dijo Annabeth. Tardaremos más. El laberinto altera el tiempo cuanto más tiempo estés dentro. Aunque, claro, eso sin contar lo que sea que intente matarnos por el camino si nos teletransportamos. Dudo que en el laberinto, contigo y con Lord Michael, tengamos los mismos problemas que otros semidioses. ¿Hay algún otro problema? Pregunté después de un momento. Encontrar una entrada cercana, dijo Annabeth. Ese es el verdadero problema. Decidí que no perdía nada con intentarlo. Dudaba que el laberinto pudiera resistir a Michael si decidía aplanarlo. Creo que conozco a alguien que podrá darnos una mejor idea al respecto, dije finalmente, sintiendo la presencia divina cerca. Mi presencia en el campamento ya era conocida, así que preguntar no tenía ningún inconveniente y no me vincularía con Hestia. Cambio de escena. Me quedé mirando al dios que descansaba frente a la casa grande. Dioniso tenía los pies apoyados en una mesa, una Coca-Cola Light en la mano.
Estaba exactamente igual que la última vez que lo vi. Camisa morada, pantalones cortos con estampado de leopardo, ojos inyectados en sangre que reflejaban una pizca de locura. Junto a él había un hombre con pantalones cortos tipo cargo y una camiseta del campamento mestizo al que no reconocí. Ah, el prodigioso ángel regresa, acompañado, dijo Dioniso con voz pausada. Su mirada recorrió al grupo antes de posarse en Miguel. La expresión del dios cambió ligeramente, y algo calculador apareció en su mirada. La espada de Miguel probablemente fue una pista evidente y Dios, independientemente de cómo actuara, no era un idiota. Ah, ¿sí? Pensé que te molestaría un poco que estuviera aquí, respondí con diversión. Dioniso arqueó una ceja. Aunque podría haber sido un problema, eres amigo del Olimpo. No puedo decir lo mismo de tus dos amigos aquí presentes. Su mirada se detuvo en Miguel. Deberías tener cuidado con la gente con la que te juntas. Michael entrecerró los ojos. Dioniso sonrió con desgana, pero apretó con fuerza la lata. Lo presentía. El nivel de amenaza que representaba Michael, incluso oculto. ¿Y tú a qué vienes? ¿Has venido a saludar a nuestro nuevo director del campamento? Señaló al hombre que estaba a su lado con su Coca-Cola Light. El hombre dio un paso al frente y extendió la mano. Teseo. He oído hablar de un ángel cuya llegada ha provocado especulaciones entre los dioses. Parpadeé. Teseo. Le estreché la mano. No esperaba encontrarte aquí. Quirón está ausente, dijo Teseo. Lo estoy reemplazando. En realidad, necesito información, dije, volviéndome hacia Dioniso. Sé directo. Esa fue la única respuesta que obtuve. Michael miraba fijamente. El laberinto. ¿Dónde está la entrada más cercana? La expresión del dios se tornó más seria. Su aire juguetón no desapareció, pero una mirada más penetrante se apoderó de sus ojos. El laberinto. No es una petición cualquiera. Un laberinto mágico donde ningún dios puede contemplar. Se rió de su propio chiste. Dioniso lo ignoró. ¿Para qué voy a ayudar? Ya estoy atrapado aquí haciendo de ninglero. Puedo imaginarme varias razones. ¿Vas a darme una paliza? Sin duda has crecido, en confianza o en poder, aún no lo sé. O quizá tu padre te ha enviado un hermano poderoso y ¿cómo se llame esa criatura? Un ángel mutante, murmuró el dios griego del vino. Michael ladeó la cabeza. El dios sonrió. Ven ahora, incluso con tu presencia oculta. Cabello rubio, ojos azules, un rostro angelical por el que varias diosas mayores podrían pelearse. Metí la mano en mi inventario y saqué una botella. El vino en su interior reflejaba la luz, un dorado intenso y cristalino. Las bóvedas celestiales guardaban tesoros que trascendían la comprensión mortal o divina, y esta añada había sido añejada antes de la caída de Roma. La lancé de una mano a otra. Los ojos de Dioniso seguían el movimiento como los de un poseso. Entonces lo dejé escapar. La botella cayó al suelo y Dioniso se puso de pie con la mano extendida. La atrapé en el último segundo. Te tiemblan las manos, dije entre risas. Debes estar agotado de tanto correr y... casi se me vuelve a caer. Parecía listo para zambullirse. Lo atrapé. De nuevo. Sus ojos ardían y, por un instante, se convirtieron en un torbellino de colores que contenían abismos de locura, mientras manifestaba su disgusto. El dios me fulminó con la mirada. No vuelvas a hacer eso. ¿Eso es un sí? Dioniso me arrebató la botella de la mano. Examinó la etiqueta y en su rostro se dibujó una expresión de genuina admiración. Te lo diré, dijo. Pero conozco tus intenciones. Yo no me involucraría. Dejando a un lado a los poderosos aliados del cielo, esto es un juego de dioses y monstruos. Eso ha quedado claro. Simplemente acompañaba a Perky, dije, sonriendo de una manera que no revelaba nada. Dioniso suspiró. El monumento que representa el puño de mi padre. En el bosque. Encontrarás una grieta entre las rocas. Hizo un gesto con la mano. Intenta no morir.
Sería una pésima señal para la seguridad del campamento. Miré a Annabeth y parecía totalmente sorprendida. Bien, ella sabía dónde estaba. Me miró con fastidio. No tienes ni idea de lo que has regalado, niña. Esto sería caro incluso para los estándares del Olimpo. 100 vinos de 700 años. Está bien, pero como antiguo centro de comercio, el cielo tiene todo tipo de vinos. Quiero decir, incluso el padre experimentó hace un par de miles de años. Tenemos un par de cientos de ellos. Me encogí de hombros. Dioniso parecía poseído. Disfruta, dije, tirando rápidamente de Michael. Lo encontramos 20 minutos después. El puño de Zeus emergía del suelo del bosque, un montón de enormes rocas dispuestas en forma de puño cerrado. Entre dos de las rocas más grandes, una oscura grieta se adentraba en la sombra. La entrada al laberinto. Perky se acercó, mirando hacia abajo. Bueno. Esto parece divertido. Annabeth permaneció de pie junto a él, en silencio. Mahoraga se alzaba tras nosotros, silencioso como siempre. Mientras la mano de Michael descansaba sobre la empuñadura de su espada, vi cómo entrecerraba los ojos al ver un búho posado en una rama, observándonos. Tomé nota y miré hacia la grieta. En algún lugar de esa oscuridad había un sendero que conducía al monte Otris. Desde luego, no tenía un aspecto acogedor. Analicé la misión. Búsqueda. La carga de la cazadora. Descripción. La diosa Artemisa ha desaparecido. Se rumorea que le aguarda un destino terrible, una carga que ningún mortal debería soportar, una maldición más antigua que el propio Olimpo. Las palabras del oráculo resuenan. Donde una vez el padre reinó eterno, ahora la hija sufre. Donde la tierra anhela el abrazo del cielo, la prisión de un titán se convierte en la jaula de otro. Busca la montaña de la desesperación, donde antaño crecían los frutos y los gigantes dominaban los cielos. Allí, bajo el peso de las estrellas, la cazadora se desvanece. Objetivo. Localizar y rescatar a Artemisa. Objetivo adicional. Premio. Recompensa adicional. Finalmente lo acepté. Una vez más, atrapado en otra misión, esta vez con Michael como mi compañía y el cielo dispuesto a destruir todo lo que se interponga en mi camino. Esto fue mucho mejor que la última vez. Teseo oyó el alboroto procedente de la casa grande. Voces confusas, campistas corriendo hacia la colina. Se movió con rapidez, impulsado por años de instinto incluso en esta posición temporal. El debilitamiento de las barreras había significado más ataques de monstruos, así que, naturalmente, eso fue en lo que pensó. No podía decir que se esperara esta petición, un puesto conocido desde hacía tanto tiempo que necesitaba ser cubierto. Le había pillado totalmente desprevenido. Pero sintió la necesidad de dar un paso al frente igualmente, para que nadie menos profesional ocupara el cargo. Llegó a la cima de la colina y se detuvo. El árbol de Thalía seguía allí, pero algo había cambiado. El pino lucía más sano que en semanas. Las agujas eran más verdes, la corteza más fuerte. Y sobre una de sus ramas inferiores colgaba un manto dorado que resplandecía con una luz suave. La capa irradiaba energía. No la energía violenta propia de la batalla o la destrucción, sino una más sutil. Energía sanadora, pura y potente, fluía de la tela hacia el árbol mismo. El vellocino de oro que colgaba cerca parecía casi inerte en comparación. Teseo se acercó. Ahora podía sentirlo. La barrera que rodeaba el campamento, la protección mágica que durante tanto tiempo se había sentido tensa y frágil, se estaba fortaleciendo. Reconstruyéndose como una herida que se cierra. Otros campistas llegaron detrás de él, murmurando confundidos. El árbol estaba sanando. ¿Quién había hecho esto? Metatrón. Metatrón tuvo que admitir que estaba emocionado. La escritura de la noche. Su visión era algo que le entusiasmaba. Con el regreso del padre, era más necesario que nunca tenerla. Esquivó el golpe del señor 6, sintiendo el silbido del aire rozándole la oreja, y no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en sus labios.
aunque nadie podía verla bajo su yelmo. Fue una idea brillante, de verdad. Y no se basaba en absoluto en esas novelas de ninjas que había estado leyendo, a pesar de lo que Aziraphale y Sandalphon intentaban decirle. Era una idea seria con méritos serios. Aquellos en los que, sin duda, no se quedó despierto hasta altas horas de la noche analizando sus tácticas y estrategias. Aquellos en los que, por supuesto, no anotó en los márgenes reflexiones sobre seguridad operativa y recopilación de información. No, esto fue puramente una necesidad práctica. Giró sobre sí mismo, agarrando la muñeca del señor 6 y redirigiendo el impulso, haciendo que el antiguo asesino enemigo pasara tambaleándose a su lado con una facilidad tan irreflexiva que probablemente aplastaría el espíritu de la mayoría. El único pensamiento que tenía en mente era el de no aplastarlo, especialmente con su nueva conexión con su señor. Lo cual lo ha cambiado y todo. Ahora, si tan solo no insistiera en adentrarse en el mundo sobrenatural. Pero, ¿qué importaba, por ahora? El objetivo de la escritura nocturna era operar en las sombras. Todas las facciones llevaban milenios jugando a este juego. Batallas libradas en las sombras, información recopilada por medios que jamás resistirían un análisis crítico, victorias conseguidas mediante sabotaje y subterfugio. Esa era una de las razones por las que los demonios habían tenido tanto éxito contra el cielo durante tanto tiempo. ¿Cómo podía el cielo acusarlos de algo cuando sus ángeles simplemente habían desaparecido? Sin cuerpos. Sin pruebas. Sin indicios de crimen. Simplemente, desaparecieron. Borrados de la existencia con la misma facilidad con que se borran las palabras de una página. Los demonios sonrieron con sus encantadoras sonrisas y ofrecieron sus condolencias, mientras el número de ángeles en el cielo disminuía. Lo mismo ocurría con la mayoría de las facciones. El señor 6 volvió a atacarlo, esta vez con mayor rapidez, un movimiento tan rápido que habría pillado desprevenido a cualquier otro luchador. Metatron se hizo a un lado y extendió la mano para tocarle el hombro. Salió volando. No quería usar las escrituras de la noche para la oscuridad. Pero había cosas que debían hacerse que no se podían atribuir a las relucientes puertas del cielo. Algunas sombras necesitaban sus propias sombras para combatirlas. Si las demás facciones querían jugar a escondidas, entonces el cielo también necesitaba piezas en ese tablero. El señor 6 volvió a aparecer y Metatron lo observó. Probablemente debería buscarle un nombre mejor. Metatron bloqueó la siguiente combinación, una fluida sucesión de golpes que evidenciaba una clara mejoría. Contraatacó con un barrido que Mr. Six apenas logró esquivar. Su Sacred Gear era sin duda único. Pero sus habilidades físicas eran deficientes. Sin embargo, aparte de eso, encajaba a la perfección gracias a su anterior ocupación. Cuando Metatron volvió a luchar contra él, su mente divagó. Fin,